20 horas con 48 minutos. Permítame saludar al doctor Benjamín Guzmán, abogado, con quien vamos a conversar a propósito de todas aquellas determinaciones que está tomando la justicia, la revisión de diferentes casos y quiénes se beneficiarían de los mismos. Doctor Guzmán, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde Televisión Universitaria La Paz. Gracias por este contacto. Doctor, ¿cómo se analiza la determinación de la justicia, de Romer Saucedo, de revisar este tema de detenciones preventivas que tienen que ver, por ejemplo, con el caso de Camacho, Pumari y ahora Yanine Áñez? Muy buena noche inicialmente, un grato placer estar en su medio, a través de usted, un grato saludo a todo su equipo y a su audiencia. Mire, podríamos resumir lo que se ha acontecido o lo que se ha ido desarrollando, mejor dicho, en el transcurso de estos últimos días, como una luz al final del camino de toda esta trayectoria que la justicia en Bolivia ha ido sopesando. Vale decir, una justicia altamente cuestionada, carente de independencia, carente de autodeterminación, porque básicamente ha dejado las señales profundas de que respondían a intereses estrictamente políticos y fundamentalmente del Poder Ejecutivo. Esta última temporada, ya con esa determinación de revisar la prisión preventiva en el componente temporalidad de estos 3 ciudadanos inicialmente y más adelante ya del resto de la población penitenciaria, deja una señal de esperanza. Y digo una señal de esperanza en virtud a que se presentan ciertas situaciones, hay una connotación también detrás de todo esto que de alguna forma genera cierta susceptibilidad, pero la esperanza es lo que nosotros adoptamos y pretendemos, y entiendo que los bolivianos quieren quedarse. En relación al señor Pumari y al señor Camacho, sin duda alguna correspondía, porque a partir de la modificación de del Código de Procedimiento Penal con la Ley 1173, se incorpora un nuevo componente a los efectos de la prisión preventiva, el tema temporalidad. Por mandato de la norma, el 239.4 del procedimiento penal, una persona no puede estar privada de libertad con prisión preventiva más de 12 meses si es que no tiene un pliego acusatorio, más de 24 meses si es que no tiene una sentencia de primera instancia, excepto en determinados delitos, feminicidio, cuando se pone en riesgo la seguridad del Estado, tráfico de sustancias controladas, violación a niño, niña y adolescente, delitos vinculados a corrupción y alguno que otro más. Pero entendemos y comprendemos que los tipos penales por los cuales están siendo procesados el señor Camacho y el señor Pumari no entran en esa excepción. Lo que preocupa, sin duda alguna, más allá de ese aliento, de esa esperanza, no quiero decir con esto de que no esté bien, se obró a derecho, se obró dentro de los cánones establecidos por la norma, pero algo que llamó la atención inicialmente es por qué específicamente de 3 ciudadanos cuando más del 60% de la población penitenciaria tiene ese problema de la retardación de justicia y de la prisión preventiva, que ya han superado el tema de temporalidad. Ya, claro, luego lo corrigen, pero no deja de ser una señal un poquito que llama la atención. En relación a la señora Áñez, su situación es distinta. Tristemente la señora Áñez ya tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de ella, que si bien es cierto ahora está en una instancia de revisión extraordinaria, que por el principio de predictibilidad entiendo que sí va a ser favorable, no puede recuperar ella por el momento su libertad precisamente porque hay una sentencia firme, independientemente de que esa sentencia haya sido emitida por un tribunal sin competencia, porque así lo ha determinado la última resolución que anuló el segundo proceso, y si el primer procedimiento tiene la misma característica que el segundo, obviamente no correspondía a su procesamiento en la vía ordinaria, pues era un caso de corte y todo el mundo lo dijo inicialmente. Entonces, a partir de ahí es que la libertad de la señora Áñez se ve un poquito retrasada, pero entendemos y comprendemos bajo esta dinámica, en esta forma de proceder de estos últimos días de la justicia en Bolivia, que desde ya es lo correcto,
podría recuperar apenas el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie en relación a la revisión extraordinaria de esta sentencia, cuyo resultado daría una libertad irrestricta a la señora Áñez, porque todas aquellas medidas que emergieron de estos procedimientos, que tendrían que ser declarados nulos, quedarían sin efecto, porque han sido emitidos esa prisión preventiva por autoridades sin competencia. Y nótese que esto es muy, muy peligroso como antecedente para Bolivia y para la justicia de Bolivia, porque sin duda alguna nos deja un mensaje, un precedente histórico, yo lo llamaría, pero completamente negativo. La norma no cambió estos últimos meses. La norma estaba vigente hace 2 años, hace un año. ¿Y por qué el tribunal o los jueces o quienes dispusieron ya estas últimas medidas, por qué no razonaron en la misma dirección, en la misma dinámica, doctor, como ahora están razonando? Me quedan 2 dudas, doctor. La primera, ¿se deben aplicar sanciones, procesos contra estos jueces y fiscales? Por ejemplo, en el caso de Áñez, que sabiendo que gozaba de un caso de corte, procedieron a mantenerla detenida, inclusive en uno de los casos a dictar una sentencia, la primera consulta. Y la segunda, doctor, ¿por qué Romer Saucedo habrá esperado que pasen las elecciones, que pase ese tiempo, cuando se pudo haber solicitado mucho tiempo antes de esa revisión? Categórica la respuesta. A la primera, sí. Aquí ya la justicia tiene que activarse y darnos otra segunda señal de que sí se va a hacer lo correcto en Bolivia y que la justicia está recuperando su independencia a través del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene 2 unidades que se llama transparencia y fiscalización. A través de fiscalización tendrían que percutar auditoría jurídica a los 2 procedimientos, a esos procesos en contra del señor Camacho y Pumari, y sin duda alguna a esos procesos que, en especial al que ya ha sido anulado y al que próximamente entendemos se va a anular con la revisión extraordinaria, auditoría jurídica. A partir de ahí se va a determinar quién o quiénes obraron en contrasentido a la ley, quienes no cumplieron la ley, y esto va a emerger responsabilidad civil, penal y administrativa, fundamentalmente responsabilidad penal, porque podríamos estar hablando de eventualmente delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución, una gama de delitos que tienen que ser investigados necesariamente. Y repito, esta sería la segunda señal que la justicia tendría que brindar a los bolivianos a efectos de recuperar credibilidad y de verdad que los bolivianos empecemos a creer en la justicia, que ahora está por los suelos. En relación a la segunda pregunta, mire, es como le dije inicialmente, hay una serie de interrogantes. ¿Por qué inicialmente solo ordenaron de 3 y no de toda la población penitenciaria? Permítame ser coloquial, pero ¿hubo una metida de pata? Sí. Por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Y lo que también de alguna forma empaña todo ese trayecto que empezó de manera muy interesante cuando ordenan la revisión de temporalidad en cuanto a la prisión preventiva, es que el señor Saucedo va a Santa Cruz y se da el abrazo con el señor Camacho. Y mire, muchos podrían interpretar ese abrazo como misión cumplida. Entonces, estoy hablando de posibilidades, no estoy haciendo ninguna afirmación, pero eso también te deja una señal negativa. Y entonces, ¿esto qué significa? ¿Habrá alguna cuestión política de trasfondo que sigue señalando y sigue marcando la fragilidad de la justicia en Bolivia? ¿Será que la nueva coyuntura está permitiendo y está generando la posibilidad de que la justicia una vez más se incline a otro lado que le favorezca a los altos funcionarios y empiece a manipularse? Es una interrogante que sin duda alguna a todos los bolivianos nos queda, pero como los hombres de bien, los hombres de buena fe en Bolivia, todavía creemos en la justicia, así esté por los suelos, lo que nos queda, y es lo que le dije, es esa señal de esperanza, nos queda esa esperanza de que la justicia cambie y nos queda esa luz al final del camino que ojalá a través del Consejo de la Magistratura, con esa auditoría que es lo correcto,
podría seguir continuando esas huellas, ese lineamiento, y a partir de ahí despejar estas dudas, ¿no? Porque le repito, sí podía haberlo, como usted dice, podía haberlo hecho hace tiempo atrás, por supuesto, porque la norma no cambió. Pero debemos ser honestos, aquí hay un componente también interesante que debemos apuntar. Había una norma, una ley, si me equivoco me excuso, era la 886 o la 883, algo así, que era la cooperación interinstitucional entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Justicia y otras instituciones. Que esa norma ha quedado sin efecto por decisión del propio Tribunal Supremo de Justicia, porque uno de sus artículos señalaba que esa norma ya no tendría que tener vigencia una vez cumpla su cometido. El Tribunal Supremo de Justicia entendió que ya cumplió su cometido, lo dejó sin efecto, de tal manera que ya no hay ese vínculo jurídico entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual de alguna forma le devuelve la independencia al Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, podría ser también esa otra razón y podrían decir nosotros nos veíamos impedidos por esta ley, pero como ya la hemos dejado sin efecto, no por capricho nuestro, por mandato de la propia ley, es que estamos actuando y procediendo. Podría ser una de las justificaciones que sería la correcta, esperemos que sea así, pero como le digo, siempre hay señales que de alguna forma estos 20 años de sometimiento de la justicia al poder político ha dejado una huella profunda en los bolivianos de desconfianza. Pero frente a esa desconfianza, el boliviano es tan buena persona, tan buena gente, que todavía le da esa esperanza a que estas nuevas autoridades puedan reconducir la justicia. Reconducir la justicia, caminar hacia una verdadera independencia del Poder Judicial para que la justicia deje de ser un instrumento del servicio del poder y convertirse más bien en la garantía de la democracia, de las libertades públicas y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Doctor, quiero agradecerle por este tiempo dedicado a Televisión Universitaria. Hay mucho todavía por hablar del tema, lo estaremos convocando. Gracias por habernos acompañado. Bueno, el agradecido de antemano soy yo, y nuevamente reiterarle mis saludos a todo su equipo, y acá desde el Oruro le mando un fuerte abrazo y que tenga un resto de jornada bendecida. Muchísimas gracias. El doctor Benjamín Guzmán, con quien seguramente en otra oportunidad estaremos abordando lo que debe ocurrir, ese nuevo diseño que requiere la justicia para